intención avanzar hasta el 21, dejar, digamos, terminado el capítulo 3 y empezado el capítulo 4 para nuestro próximo encuentro, tiempo de estudio juntos. Entonces, vamos a dar tiempo a que todos nos ubiquemos y oramos, ¿les parece? Vamos a empezar a leer en Eclesiastés capítulo 3, verso 12 al 22. Padre, queremos agradecerte por la nueva oportunidad que nos das. Personalmente has hablado mucho a mi vida a través de Salomón, de su vida, del libro de Eclesiastés, y espero sea también de bendición para mis hermanos. Espero des crecimiento, entendimiento. Espero ayudes a los hermanos que tal vez pasan por alguna situación y precisamente este mensaje ayuda para eso. Tal vez los hermanos que necesariamente no es que estén pasando por algo, pero que no han considerado algunas cosas y tu palabra pueda convencer, pueda instruir. Haz todo eso a través de la predicación de tu palabra, a través de la exposición, y a pesar de lo débil del instrumento, permite que sea un mensaje claro, que tu voz llegue a través del Espíritu Santo a cada uno de los corazones. Y ruego no solamente porque el mensaje llegue y tal vez sea expuesto, sino por el terreno donde va a ser plantado esa palabra, ese mensaje, para que cuando llegue al corazón a través del Espíritu Santo no se encuentre tal vez con un corazón lleno de obstáculos o presuposiciones o tal vez rebeldía o sí, muchas cosas, orgullo, muchas cosas que a veces puede haber en nuestro corazón y no deja que el mensaje de tu palabra llegue a nosotros y dé el fruto, dé el provecho que tú quieres que dé. Utiliza este tiempo para bendición, para crecimiento, para aprendizaje, para conocerte un poco más, que en últimas es lo que queremos y es aquello que nos preocupa día a día, conocerte, entenderte, saber cómo ves tú la vida y cómo pides a nosotros que andemos en estos días que nos quedan por debajo del sol. Gracias porque hemos visto muchas características de la vida debajo del sol y gracias porque es así, porque nos obliga a depender de ti. Hemos visto el sinsentido, el desvarío, la necedad, lo hueco, lo vacío, que resulta muchas de las actividades que hoy en día se hacen allá afuera. Pero gracias que es así porque ese sinsabor que da este mundo dan más ganas de esperar la renovación de todas las cosas y, como recordábamos en la cena, la pronta venida de tu Hijo por nosotros, su pronto reinado en la tierra, estableciendo un reino donde no habrá espacio a la corrupción, a la injusticia, donde no verán más nuestros ojos aquello que ven en este mundo. Así que nuestro corazón, nuestra alma, al igual que lo hace la creación, también gime, desea, anhela aquel día en que los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos con nuestro Salvador en el aire. Y allí estaremos con Él para siempre. Oramos y pedimos esto con humildad, en nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, hermanos, ahorita sí. Eclesiastés capítulo 3, verso 12, leo en favor de ustedes. Dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Vi más debajo del sol, el lugar del juicio,
Allí, eh, perdón, vi más debajo del sol, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, hermanos, avanzamos entonces en esta predicación del predicador. Y hasta el momento sé que, los sermones son bastante separados el uno del otro, ¿no? Y digamos que en beneficio de nosotros, los que somos más desmemoriados, se hace necesario hacer un pequeño recuento, porque pues a veces no nos acordamos ni de qué teníamos puesto ayer, ¿no? Entonces, venimos hablando, mis hermanos, de cómo el predicador presenta la vida y él va analizando diferentes razones a través de las cuales va a hallar el sentido de la vida. Entonces, lo primero que él halló fue la sabiduría, ¿cierto? Y dijo, intenté en la sabiduría, pero resulta que me di cuenta que entre más sé, no tengo más sentido ni más gozo, sino que me frustro más por aquello que no sé y no puedo manejar, ¿no? Leyes naturales. Después dijo, no, eso tiene que ser el placer. Pero halló que el placer es un muy mal negocio porque hay que invertirle mucho y lo que da es muy poco, ¿sí? Y entonces estuvimos reflexionando acerca de eso. Después él vio esas dos posibilidades, se paró a la vera del camino, capítulo 3, y analizó las dos. Y él dijo, bueno, si debajo del sol lo único que hay para hacer es o intentar a través del intelecto hallar sentido a la vida y ser una persona que busca la razón o vivir la vida loca, ¿cuál de esas dos es mejor? Y entonces él dice, yo creo que es mejor ser sensato, ser sabio, ¿sí? Y él dice, exalta la sabiduría por encima de la necedad y de vivir la vida loca. Pero lo último que hace es que él añade un factor que hace que tanto la necedad como la sabiduría quede reducida a cero. Y lo estudiamos la última vez. Y ese factor fue primero la muerte. Entonces él dice, sí, es cierto que la sabiduría está un poco por encima que la necedad. Es mejor ser sabio que necio. Se sufre menos siendo sabio que necio. Pero cuando pensamos en la muerte o añadimos la muerte a la ecuación, no importa si se fue sabio o necio, porque tanto el sabio como el necio van a morir. Entonces, si agregamos a eso la muerte, quedó todo reducido al cero, porque nos llega a todos y estuvimos pensando en eso. No importa si tuviste el postdoctorado o primero de primaria, ante la muerte es el gran igualador humano. Y después de eso, él añade el concepto del tiempo. ¿Sí? Todo tiene su tiempo, recuerde que lo vimos, ¿no? Y un montón de temporalidades que hay en la vida. Y lo que intentaba mostrarnos a través de eso es que cuando se considera el tiempo, tampoco tiene mucho sentido cuál de las dos decidas, porque no controlamos el tiempo. Yo no puedo controlar cuándo es tiempo de nacer, cuándo es tiempo de morir. Y estuvimos reflexionando en eso. Yo no puedo controlar ni mis emociones porque nadie aquí tiene un botón que diga, alegría, y voy a estar alegre. Ahora tristeza. Ahora voy a estar... No, nuestras emociones son cambiantes, volubles, permeables, y ahorita estamos muy contentos, pero podemos salir de esta reunión, recibir una llamada no muy buena y que lágrimas salgan de nuestros ojos. Entonces dijimos, cuando él añade el tiempo, también se vuelve un ejercicio muy frustrante el de vivir, porque resulta que estoy en un montón de cosas que yo no controlo. No solamente la muerte, que ya de por sí es bastante, digamos que añade un panorama bastante negro o gris a lo que el predicador está enseñando, pero entonces le agrega el tiempo y dice, tampoco podemos controlar eso. Lo que sucede en la vida, el tiempo de nacer, de morir, de reír, de llorar, esas eventualidades no están bajo nuestro control.
Y dijimos que el objetivo principal del predicador aquí no es exhortarnos a administrar bien el tiempo, sino más bien a decirnos a nosotros que el dueño del tiempo es Dios, ¿sí? Y está en sus manos, no en las nuestras. Y más bien nosotros debemos confiar en Él porque no nos fue dado a nosotros el entender lo que Él está haciendo. Y con esa idea terminamos. Versículo 11. Todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que ¿qué? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no es capaz de ver todo lo que Dios está haciendo, solamente tenemos este pedacito, por eso es tan frustrante. Y con todo eso en mente, ahora el predicador va a añadir a esta ecuación un personaje principal, un personaje que entra dentro de todo este panorama gris que venimos hablando, porque lo que él nos ha presentado es como que en la vida nosotros somos un barquito de papel en un mar embravecido de un montón de cosas que no controlamos y resulta muy frustrante, muy tedioso, incluso él utiliza la palabra repugnante, el hecho de vivir así. Entonces, en todo ese panorama tan oscuro, tan negro, ahorita él va a colocar un personaje principal, un eje central a través del cual toda la vida cobra sentido. Y entonces él va a empezar a comparar y a decir cómo es la vida con este personaje o sin este personaje. Y este personaje es Dios. Él va a sumar a su ecuación, a su predicación, la persona de Dios en la vida. Y entonces va a empezar a comparar de ahora en adelante cómo es la vida sin Dios y cómo es la vida con Dios. Y cómo deberíamos nosotros entonces empezar a vivir. Porque contrario a lo que piensa el mundo, fíjense que hay, por ejemplo, una columna de opinión que escribió el Nobel de Literatura portugués. El hombre, por allá en el 2001, cuando tuvo el trágico suceso de las Torres Gemelas, él escribe en su columna de opinión y dice que hay un factor en el mundo llamado el factor Dios, él lo llama así, ¿no? El factor Dios. Entonces él dice que es el factor a través del cual se han dado lugar todas las catástrofes que han ocurrido a lo largo de la humanidad. Entonces él dice que es la idea de Dios o la idea que el hombre tiene de Dios, el factor Dios, lo que ha causado a lo largo de toda la humanidad muertes, desastres y a catástrofes como las Torres Gemelas, ¿no? Y él dice, eso es lo que añade a la vida el sufrimiento, la idea que el hombre tiene de Dios. Y vamos a empezar a considerar, a través de ahorita no vamos a hablar de su columna de opinión ni hacer una crítica al respecto, sino que vamos a hablar de cómo la Escritura, y en este caso el predicador, piensa totalmente lo contrario. Y va a empezar a mostrar de que, por el contrario a lo que el mundo piensa, es Dios el que da sentido a la vida. Y es Dios el que hace que todo este panorama oscuro y todo este telón negro que ha pintado el predicador en nuestra mente, tome sentido, tome color y le dé a él la gloria y nos dé a nosotros una instrucción de cómo vivirlo. Entonces lo primero que empieza a decir el predicador es, verso 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Entonces, la primera conclusión a la que llega él, o la primera comparación que quiere hacer de la vida con Dios y la vida sin Dios, fíjense que es muy parecido a lo que concluyó cuando habló de disfrutar de los afanes. ¿Sí? ¿Recuerdan ese sermón? Que él dijo, lo mejor que el hombre puede hacer es disfrutar de sus afanes debajo del sol. Ese fue capítulo 2. Y es muy parecida a la conclusión porque lo que él va a decir es que cuando nosotros colocamos a Dios en la ecuación de la vida, entonces empezamos a ver todas las cosas que tenemos como dones de Él. ¿Sí? Fíjense que él dice, yo he conocido. De ahora en adelante el predicador cambia su tono y él ya no va a decir, yo he visto, ¿sí? Yo he considerado, sino que él va a decir, yo sé, yo he conocido. Son experiencias que él ha tenido y conclusiones a las que Dios le ha permitido llegar. Si es su conocimiento el que está aquí. Entonces dice, yo he conocido que para ellos cosa mejor
No hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Entonces, cuando colocamos a Dios en la ecuación de la vida, las cosas que podemos tener son dones de Él. Pero cuando Dios no está en esa ecuación, resulta que esas cosas se convierten en aquello que provee mi felicidad, aquello que provee mi sentido. Y fíjense que en esto, mis hermanos, nosotros vivimos en medio de dos teologías bastante dañinas y que son, entre otras cosas, corrupciones al Evangelio, ¿no? Porque en nuestra Latinoamérica vivimos en medio de la teología de la prosperidad, pero también esta teología de la pobreza, ¿no? Y este tipo de teologías dañinas, entre otras cosas, nos han impedido disfrutar de los dones que Dios nos da. ¿Sí? De estos dones que el predicador dice aquí vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque por un lado se nos ha dicho que tener a Dios es sinónimo de tener dinero. Y entonces si yo estoy bien con Dios, yo tengo que estar en prosperidad. Y entonces si usted tiene una buena relación con el Señor y usted, mejor dicho, es un hijo fiel de Dios, usted tiene que tener plata. Y si a usted le pasó algo malo, hermano, revísese porque algo malo usted hizo, ¿sí? Y entonces como que los hijos de Dios tienen que estar siempre bien. Y los hijos de Dios no comen arroz con huevo porque el arroz con huevo es del diablo. Y solamente carne, hermanos. Y sí, y se predica eso. Y como que la prosperidad es sinónimo de que tienes a Dios. Y Dios en última se convierte como una insignia, como un tótem, ¿sí? Al que yo voy y Él me da. Como si fuera una pirámide. Y entonces yo voy cada domingo, Señor, y ofrendé 200,000. Yo espero mis 400, ¿no? Porque el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará y bueno, y un montón de cosas, ¿no? Y utilizan allá Malaquías cuando dice, pruébeme ahora en esto, que yo voy a llenar sus graneros. Y entonces se nos ha metido esta teología a la cabeza y pensamos que ser hijos de Dios es sinónimo de tener dinero y estar bien. Pero por otro lado, hay otra teología bastante corrupta y es el asunto de la pobreza. Y entonces se nos ha dicho muchas veces que espiritualidad es sinónimo a pobreza. Y entonces que el Hijo de Dios tiene que andar como harapiento y como que, bueno, sí, pobrecito, y andar por ahí en chancletas y no tiene nada y lo que sea. Una vez un hermano hablando de este tema, de esta cosmovisión, ya entendemos la palabra, ya la puedo usar, de esta cosmovisión que tiene la iglesia hoy en día, un hermano misionero estaba haciendo su obra y entonces la iglesia le mandó ropita. Pero entonces el hermano dice, hermano, recibimos esa ropa y así como la recibimos, para la basura. Porque ropa rota, en mal estado. Entonces el hermano dijo, no queríamos ni dársela a los indígenas, ¿sí? ¿Pero es por qué? Porque la gente piensa, la hora del Señor, pues la hora del Señor, pues hermano, esta camiseta está como sucia, pero llévesela, ¿sí? Llegó el hermanito que está sirviendo, ¿qué le damos? Pues ese hermanito come lo que, no, pues dele esto, ¿sí? Y entonces vivimos en medio de esas dos teologías, que a la luz de la palabra ninguna de las dos es cierta, ¿sí? Y nos encontramos muchas veces no disfrutando las cosas del Señor que el Señor nos da, o a veces disfrutándolas con pesar, con lástima, porque cuando uno no entiende lo que dice el predicador acá, y es que todas las cosas son dones del Señor, uno no lo recibe de la manera correcta. Me explico. Hay un concepto que llegó a mi vida cristiana bastante tarde, y creo que en la iglesia del Señor es poco ejercitado, o los hermanos disfrutan poco de ese concepto, y noten que lo hablamos mucho, y es el concepto de gracia, ¿sí? La gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Porque cuando uno no entiende, mis hermanos, que todo lo que tiene es gracia, entonces no disfrutamos las cosas como dones, ¿sí? Pasó alguna temporada en la que estaba en el instituto y allá reuníamos dinero para la comida, ¿no? Cuando yo entré, ahorita es más costoso, pero cuando yo entré, la semana valía 50,000, la semana de alimentación, 50,000. Y cada uno daba 50,000 para su alimentación. Resulta que habían veces que uno sabía que habían compañeros que no tenían para la alimentación. Y pues si somos 6 y solamente 3 tienen para la alimentación, pues los otros 3 no los vamos a dejar sin comer, ¿no? Hay que ver cómo con 150 comemos 3 una semana. Y uno hacía un montón de cosas y el Señor daba la sabiduría y el Señor hacía que esa comida rindiera, yo estoy seguro. Pero habían veces en las que algún hermano lo invitaba a uno a comer.
Y entonces uno llegaba al restaurante y uno veía la carta y 45.000 pesos, un corte de carne, yo no sé qué, con papa y ensaladas. Y de verdad, yo me comía esa carne y yo, uy, no puede ser. En el instituto con esto, un compañero comió una semana. Y yo aquí, no, y de verdad era un asunto de que te lo comes con amargura. Porque uno dice, no puede ser que yo esté así, no, esto no es justo, de verdad que no. Pero cuando uno entiende que eso es gracia, hermanos, uno lo recibe porque entiendes que no es que te lo mereces. ¿Sí me explico? No es que yo esté comiendo ahí porque yo sí soy bueno. Ah, claro, porque es que me estoy portando bien, porque estoy sirviendo, porque yo sí trabajo, porque yo sí me lo merezco, porque es que yo soy bueno en lo que hago y por eso me doy estos lujos, porque es que yo... No, es gracia. Entonces, cuando entiendes que eso te fue dado por gracia, lo recibes de esa manera y sabes, no lo merezco, pero lo recibo de la mano de Dios y lo disfruto. Y así como puedo disfrutar de estar ese día en ese restaurante porque me invitaron, puedo disfrutar después llegar al instituto y comerme el arrocito con huevo. Porque también viene del Señor, ¿sí me explico? Viene de su mano, es gracia. Lo que pasa es que a veces no lo vemos así. Y a veces esa palabra en nuestro corazón no está o no la ejercitamos tanto. Entonces, así como es pecado el hecho de pensar no, el siervo del Señor todos los domingos tiene que ir a comer a Crepes and Waffles y solamente es eso porque el almuerzo en la casa, eso no es del Señor, allí no está el Señor porque el Señor solo está en prosperidad. Así como es pecado pensar así, también es pecado que yo teniendo la oportunidad de hacer eso y salir un día y compartir con mi familia y tener una buena comida, no lo disfrute porque estoy pensando no, pero también es pecado eso porque no lo estamos viendo como la gracia del Señor y como el regalo que Dios nos da. Entonces, lo primero que compara el predicador es eso, mis hermanos. Lo que tenemos en la vida son dones del Señor, ¿sí? Dados de su mano y están allí para disfrutarlos. Cuando Dios está en la ecuación de nuestra vida, nosotros podemos tener mucho o tener poco y estar agradecidos, porque viene de su mano. Y entonces de esa manera, cada mes que pago el arriendo, cada mes que voy a mercar, cada factura pagada, cada vez que me siento en ese mueble, cada vez que veo la televisión, cada vez que disfruto del plan de datos, sé que es gracia. No es porque me lo merezco, no es porque yo tal cosa, no, es gracia. Pero el mes que entonces no haya y hubo esto, es gracia, ¿sí? Pero cuando Dios no está en la ecuación, entonces me frustro porque he hecho de las cosas materiales lo que me va a proveer mi felicidad. Y entonces voy a empezar a trabajar como un burro para tener las cosas que yo quiero tener. Porque es eso aquello que me va a proveer la felicidad, ¿sí? Entonces esa es la primera comparación. He entendido, verso 14, fíjense que sigue hablando el predicador de cosas que él sabe, de su entendimiento, de lo que para él es una conclusión. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Entonces, lo segundo que está comparando aquí el predicador es, cuando Dios está en la ecuación de la vida, nosotros podemos entender que los propósitos de nuestra vida están bajo su control y que los planes de Dios se cumplen, no se entorpecen ni siquiera por nosotros mismos. Estuvimos hablando un poco de eso en el sermón pasado, porque es Él el dueño del tiempo, ¿no? Es Él el dueño del tiempo de llorar, del tiempo de reír, del tiempo de esparcir piedras y el tiempo de recogerlas. Él es el Señor del tiempo de sembrar y de cosechar. Entonces entiendo yo que sus propósitos son suyos y yo simplemente soy un siervo de esos propósitos, no el dueño, ¿sí? Y entonces descanso en que hay otro mayor que yo, mucho más sabio, superior a mí, que lleva el curso de mi vida. Pero cuando Dios no está entonces en esa ecuación, el ejercicio de vivir se vuelve frustrante. ¿Por qué? Porque una vez más nos encontramos en un mundo lleno de cosas que escapan de nuestro control. Y te vas a encontrar con que no puedes controlar el tiempo como quisieras. Y no puedo hacer que las cosas pasen cuando yo quiera. Y entonces, ¿por qué si yo quiero hacer esto pasa lo otro?
Y entonces, ¿por qué tengo que esperar tanto para que esto pase? Y las cosas, ¿por qué no suceden ya? Y cuando hablas de tus emociones, tampoco las puedes controlar. Entonces, fíjate que la vida se vuelve frustrante cuando no entendemos que Dios es el que está en control, ¿sí? Pero cuando estamos entendiendo que Dios está en control de eso, podemos descansar en alguien que es mucho más sabio que nosotros, ¿sí? Yo sé que quisiéramos, hermanos, tener la vida resuelta de una vez. Yo sé que quisiéramos tener el plan completo de una vez y que Dios me dijera, mira, esta es lo que va a pasar durante toda tu vida, el tiempo que vas a vivir. Sé que quisiéramos eso. Pero Dios quiere que cada minuto, cada segundo, cada día estemos dependiendo de Él y estemos yendo en dependencia de Él. A ver, Señor, ¿qué quieres con esto? Señor, ¿por dónde vamos ahorita? ¿Qué está pasando con esta situación puntual en mi vida, con esta situación puntual en mi familia? ¿Qué debemos hacer? Porque Él quiere que confiemos en Él. Y si viéramos todo el cuadro completo, no confiaríamos en Él, sino en nuestra propia sabiduría o prudencia. Segunda conclusión es esa. Primera, cuando Dios no está en la ecuación, las cosas no se ven como que vienen de su mano y son un regalo, sino como aquello que provee mi felicidad. Y entonces me esclaviza y cuando no lo tengo, me frustro. Segundo lugar, cuando Dios está en la ecuación, puedo confiar en sus propósitos para mi vida y en su guía sobre mí. Pero cuando Él no está en la ecuación, me voy a frustrar porque las cosas en la vida no salen como yo quiero. La vida no es justa. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Una vez más, Dios, dueño del tiempo. Verso 16, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Tercera comparación que hace él. El predicador mira, como dice aquí, mucho más debajo del sol y que encuentra. En lugar de justicia, de juicio, impiedad. Y en lugar de justicia, iniquidad. ¿Hemos encontrado nosotros algo parecido a eso? Encontrar en lugar de justicia, injusticia y en lugar de juicio, iniquidad. Mucho, ¿no? El mundo funciona así. O vemos nosotros que siempre al bueno le va bien. O vemos nosotros que eso que dice la gente por ahí de, no, la vida le da a cada quien lo que corresponde, lo que merece. ¿Será que eso es verdad? ¿Será que siempre el que hace lo malo le va mal? Fíjense que David un día se halló tentado en su corazón por eso. Y él dijo, Dios, sentí envidia. ¿Por qué sentiste envidia? Por la prosperidad del hombre impío. Porque es que uno mira al hombre impío y parece que no le duele nada. Y progresa. Y como que sus casas son las más bonitas. Y he visto hombres justos a quienes su justicia condenan y hombres malvados a quien su maldad alarga la vida. Y David por eso se duele y dice, pero Señor, ¿cómo es esto posible? Y en lugar de justicia, uno ve injusticia. Hablaba el viernes con un compañero, estaba haciendo ejercicio y entonces con un compañero ahí del gimnasio y él me decía que quería ser médico, ¿no? Y entonces resulta que el hombre estaba presentando su examen de inscripción para la Universidad Libre. Saben ustedes que para estudiar medicina en la Libre, tu ITFES mínimo para que te tengan en cuenta debe ser de 410, 420. Debe ser un ITFES muy elevado. El hombre presentó el ITFES 4 veces para obtener ese puntaje. Y en la última obtuvo 425, la última vez que lo presentó. Lo rechazaron de la universidad, ¿sí? Declinaron su oferta. Poco tiempo después se da cuenta que es que detrás de ese puesto, de ese uno o dos puestos, hay una o dos personas que conocen a una o dos personas más y resulta que se da ese puesto a dedo. ¿Es justo? ¿Sí? Es justo que al que estudió y presentó 4 veces su IFES hasta que lo logró, no le den el puesto, pero a fulanito porque conoció a otro fulanito y de pronto se deben un favor, lo pongan ahí. No,
Entonces fíjense que esto es lo que está en la mente del predicador y ha estado en la mente de muchos hombres del Señor. No encontramos justicia, y en lugar de justicia hay injusticia, y en lugar de iniquidad, impiedad. En la vida no se halla justicia. Si pudiéramos darle un valor moral a la vida no es un juez justo, más bien es caprichosa, más bien carece de justicia. Y él dice aquí, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces, si Dios no está en la vida, va a ser muy frustrante y muy doloroso el hecho de vivir en un mundo que es injusto, en un mundo donde no hay justicia. Y se va a reducir a la nada cuando pensamos de qué vale el hecho de que yo sí sea bueno si al impío le va mal. Y fíjense que le va bien, perdón, si al impío le va bien. Y es muy parecido a lo que está experimentando David cuando está allá en la cueva, escondido de Saúl, y él escribe aquel salmo que recitamos anteriormente. Y me lo imagino pensando, pero es que si yo... O sea, ¿qué fue lo malo que hizo David? ¿Sí? Yo que he actuado con integridad, yo que he actuado con rectitud y me estoy aquí escondiendo. Y uno mira al malo y le va bien. Y por allá dice, parece como que Dios se alegrara en eso. Eso encontramos si no colocamos a Dios en la ecuación. Frustración, dolor, porque la vida no es justa. Pero si Dios está en la ecuación, ¿qué dice entonces el predicador? Verso 17. Y dije yo en mi corazón, ¿qué? Al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Es decir, que si Dios está en la ecuación, sí tiene sentido hacer el bien. Aunque debajo del sol parezca inútil, porque al que hace el mal también le va bien. Pero si Dios un día ha de juzgar todas las cosas, y tanto el impío como el justo vamos a estar delante de Él dando cuentas por lo que hicimos, entonces sí vale cómo viví. Entonces sí vale si yo hice lo justo o no hice lo justo. Porque Dios va a dar su retribución a cada uno, su pago. Y por eso dicen Romanos al impío que se va a presentar delante de Él en el trono de su justicia aquel día, cuando venga. Dice que por su corazón no arrepentido atesoró ira para el día de la ira. Y por todo lo que ha hecho es como que va acumulando ira. Y por toda su vida acumuló ira, acumuló ira, acumuló ira. Y llega el día del juicio y esa ira tiene que hacerse efectiva. Entonces, mira que cuando colocamos a Dios en la ecuación de toda la injusticia del mundo, cobra sentido. Porque si sí hay un juez justo, sí vale yo como vivo. Si sí hay un juez justo, entonces ya no vale lo que dice Pablo por allá, el comamos y bebamos que mañana moriremos. Porque sí va a haber un tiempo de juicio, de poner a prueba todas las cosas, tanto de impíos como de justos. Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin? Del impío, del perverso. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el inicuo? Entonces, si empieza por nosotros, incluso nosotros vamos a ser juzgados, ¿dónde quedará el injusto? Va a haber un juicio, hermanos. Y si Dios se coloca en esta ecuación, entonces sí importa el escuchar su consejo, el atender a su voz, el confiar en Él. Sí importa. Continúa el predicador hablando, verso 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aquí el predicador introduce este versículo para seguir fortaleciendo tu tesis de que si sacamos a Dios de la ecuación de la vida, el ser humano en última se vuelve una bestia, un animal. Y se vuelve comparable al animal porque si todo es injusto, si no importa si fui sabio,
o fui necio, si no importa si fui rico o fui pobre, si no importa si hago lo justo o lo injusto, porque todos vamos a morir y porque al justo como al injusto le va bien o le va mal, si no importa nada de eso, ¿qué nos diferencia de los animales? O sea, entonces todos vivimos en una selección natural y el más fuerte se enseñorea al más débil. Así como cuando uno ve esos programas de Animal Planet, que uno ve el león, y entonces está el león y la gacelita, y uno dice, ay, pobre gacela, se la va a comer. Y el león no está diciendo, ay, vení, ¿será que esta gacela tiene familia? ¿Será que es padre de familia y va a dejar a un...? No, el león simplemente está pensando en mi necesidad, tengo hambre, voy a comer, punto. Entonces lo que dice aquí el predicador es, si nosotros sacamos a Dios de la ecuación de la vida, somos animales. Y entonces un hombre se va a enseñorear del otro. Y si puede pasarle por encima, le va a pasar por encima. Porque ¿qué importa? Y si yo puedo hacer lo que sea para tener más que usted, voy a hacerlo. Y si puedo hacer lo que sea para humillarlo y que usted no tenga lo que yo quiero, pero yo sí, lo voy a hacer. Y si yo soy más exitoso que usted, y se lo puedo hacer saber, cada que pueda se lo voy a hacer saber. Y no me importa pasar por, no, que moralidad, que eso no está bien, que eso no está mal, pues, ¿qué? Y entonces dice, ¿qué diferencia hay de eso al razonamiento de un animal? El animal piensa lo mismo. Yo necesito esto, listo, lo consigo. Ah, pero voy a pasar por eso. Lo consigo. Si Dios no está en la ecuación, mis hermanos, el hombre se comporta como un animal. No hay moralidad, no hay sentido de justicia, no hay valores dentro de nuestra sociedad. Hace poco, bueno, y hemos escuchado muchas noticias de eso, ¿no? De hombres presos por defender la verdad, de las mujeres empoderadas, creyendo que porque están empoderadas pueden matar los pobres fetos o sus hijos. Y ay, yo quiero hacerlo. Pero paso por encima de una vida, pues ¿qué importa? ¿Sí entienden la comparación que hace el predicador? Si uno saca a Dios y sus valores, sus principios de la vida, el ser humano parece ser un animal. Y lo compara a tal punto que dice, y van a terminar todos en el mismo hueco. Así como va un animal para la muerte, también el hombre va para allá. Continuemos. 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después? Sigue hablando de el sinsentido que tiene la vida sin Dios, y entonces ahorita va a empezar a hablar de la esperanza después de la muerte, ¿sí? Y fíjense que empieza a decir, si usted quita a Dios de la ecuación, ni siquiera puede saber para dónde va. Porque si usted está viendo esta vida sin Dios, ¿cómo sabe usted que después de la vida hay algo? Y entonces el predicador está diciendo aquí, ¿acaso alguien ha venido a contarle? Miren la pregunta. 22. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Es decir, está diciendo, ¿es que acaso usted, algún muerto ha venido a decirle cómo es allá? ¿Cómo es la vida en el cielo? Entonces, si usted quita a Dios de la ecuación, ¿cómo sabe usted que después de eso hay algo? ¿Cómo sabe usted que hay esperanza de vida eterna? ¿Cómo sabe usted que va a pasar algo después de eso? Entonces miren el sinsabor que se torna la vida cuando se quita a Dios de la ecuación. Pero cuando lo colocamos a Él, sabemos que podemos vivir todo lo que tenemos aquí porque tenemos una esperanza de vida eterna. Y de que esta pequeña ventana de tiempo, como decía Pablo, esta leve tribulación momentánea, no se compara a la gloria que tendremos cuando estemos con Él. Y que vale la pena entonces, en este pedacito, vivir para esta eternidad. Y no en este pedacito,
vivir como animales, pensando que Dios no existe, que Dios no está. Y no en este pedacito vivir sin sentido. Cuando Dios está en la ecuación, mis hermanos, todo en la vida toma su orden, toma su rumbo, todo en la vida funciona. El hombre tiene sentido de eternidad, esperanza de vida eterna. Y todo eso a través de Jesucristo. Habla el predicador acerca de, verso 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube de arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entendemos nosotros, hermanos, el ser humano tiene una parte dentro de su construcción, dentro de la creación que Dios ha puesto para él, que es la parte que se relaciona con él, ¿no? Llamamos nosotros espíritu. Antes estábamos muertos espiritualmente, ¿no? Porque perdimos comunicación con él. Y el hombre que no ha creído en Jesucristo está muerto espiritualmente, ¿no? No hay relación. Y Dios ha colocado una parte del hombre capaz de relacionarse con él. Eso es algo único en la creación del ser humano. Y por eso nuestra vida es mucho más trascendente a la de los animales. ¿Por qué? Porque un animal no tiene capacidad de relacionarse con Dios. No puede tener una comunión con Dios. Así como usted la tiene y usted ora con Dios y Dios está con usted, está en usted, lo guía, es su consolador, Dios le da consejo, guía, dirección, motivación. Así como usted tiene esa comunión con Dios, un animal no la tiene. Entonces, cuando habla aquí, que parece que estuviera hablando de que los animales tienen espíritu y pudieran relacionarse con Dios, la confusión surge porque la palabra en el hebreo es la misma, ¿no? Entonces, se utilizaba la misma palabra para hablar de espíritu y alma, ¿sí? Eso después, más adelante, en el Nuevo Testamento, Pablo lo va a aclarar, pero lo aclara utilizando el griego, porque el griego sí le daba la libertad de utilizar dos palabras para espíritu y para alma. Entonces, él tomando mano de esa herramienta literaria, pues entonces explica mejor eso, ¿no? Pero entonces aquí aparece esta conclusión simplemente porque la palabra que tenían, o sea, no había otra, no se podía poner otra, ¿sí? Pero de ninguna manera está diciendo que los animales son como relacionales con Dios o algo así, porque eso es algo que Dios le ha dado a esta creación. Nosotros podemos relacionarnos con Dios, ser llenos de Dios, los animales no. Avancemos, quería solamente hacer ese paréntesis. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces, hermanos, ya aquí podemos ir interiorizando las preguntas. ¿Cómo nosotros estamos pensando acerca de la vida? ¿Cómo nosotros estamos viviendo? Porque claro, no es que estemos poniendo en tela de juicio que Dios está en la ecuación, ¿no? Pero muchas veces encontramos en nuestro corazón actitudes semejantes a las de los que andan sin sentido por la vida. Actitudes semejantes al mundo. Muchas veces, como veíamos en la predicación del hermano Samuel, la cosmovisión del mundo ha hecho mella en nosotros y ha hallado cama en nuestra mente. Y muchas veces nos hallamos viviendo esta vida como aquellos que no tienen esperanza. Disfrutemos, hermanos, de nuestros afanes. Disfrutemos del trabajo que Dios nos ha dado, de la familia que Dios nos ha dado, como cosas que vienen de su mano, y agradezcámosle por eso, sea mucho o sea poco. Disfrutemos de eso. Aprendamos a vivir en las temporalidades que tenemos, así variantes, cambiantes, que sorprenden, que a veces nos agarran así a quemarropa. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en que si Él dijo no, es porque no era mejor que un sí. Y si Él dijo sí, gloria a Él y lo recibimos de su mano. Y si Él dijo espérese, espérese. Confiemos en Él. Confiemos en alguien que tiene una mejor visión de las cosas, alguien que sí está viendo todo el panorama. Y no confiemos en nuestra propia visión. Y recordemos, mis hermanos, que no estamos limitados solamente a los años de vida que vayamos a tener acá.
si su vida no está limitada al periodo de vida de 80, 90 años que creo que está hoy en día, su vida está limitada a la eternidad con Cristo. Y hallemos ánimo, mis hermanos. Cada que veamos, sí, injusticia, lo caído que está el mundo, lo perdido que está, pero hallemos ánimo en saber que pronto todo esto será cambiado, que todo esto será restaurado, que pronto vendrá el Señor. Y toda esta injusticia se vestirá de justicia, lo incorruptible, lo corruptible se vestirá de incorrupción. Y vivamos, mis hermanos, en esta vida, con los pies en la tierra, pero la mirada, como decía el hermano esta mañana, en el cielo. Padre, agradecemos una vez más y somos sinceros contigo, a veces más de las que quisiéramos aceptar. Nos hallamos viviendo en esta vida de maneras muy similares. A veces sí, seguimos limitando nuestro gozo a lo que tenemos, o seguimos pensando que el gozo es una ventana de tiempo en el futuro, llamada de muchas maneras, o seguimos pensando que el gozo es un momento en mi vida cuando yo tenga esto, o cuando yo esté en este lugar, o cuando yo esté rodeado de estas personas, o cuando lo que sea que podamos decir. Y no nos damos cuenta de que hoy ya hay gracia dada de tu mano para ser disfrutada, de que hoy ya hay gracia de tu mano para ser recibida, para agradecer, de que ya hoy hay esperanza para nosotros, hay sentido. Ayúdanos a hacer lo que debemos hacer, sí, trabajar, ser padres, hijos, siervos tuyos, esposas, esposos, madres, padres. Ayúdanos a hacer todo eso, pero disfrutando de nuestros afanes, disfrutando de lo que tú nos das, no como que eso nos esclavice, sino como que viene de tu mano. Y cuando a lo largo de toda esa carrera vengan momentos difíciles, porque van a venir, es una característica de la vida, su variante, su sabor agridulce, podamos confiar en ti. Confiar en que a veces no entendemos por qué estamos en el momento que estamos, a veces no entendemos por qué nos sucede eso, pero confiamos en ti. Confiamos en que pasar por eso será lo mejor para nosotros. Confiamos en que tú eres el Dios de la prosperidad, pero también de la escasez. Que tú eres el Dios de cosechar, pero también el Dios que manda a cultivar y a sudar y a trabajar. Ayúdanos en nuestro corazón a confiar en ti, a depender en tu fuerza, en tu consejo y no en el nuestro. En nombre de tu Hijo. Amén.